Bueno, arrancamos. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a este seminario anual de escuela. Ahí, mejor. Está. Empiezo nuevamente para que quede todo. Buenas noches. ¿Tampoco? Ahí. Ahí. Agradecer. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a este seminario anual de escuela. Continuamos con el tema las formaciones del analista. Y esta noche van a estar presentando Lucía Moleri, psicoanalista de la Escuela Freudiana de Montevideo, Jimena Paroli, analista practicante de la Escuela Freudiana de Montevideo, y va a comentar Ernesto Betere, psicoanalista de Lazos de la Plata. Así que le damos la palabra a Lucía. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas noches a todos. Voy a empezar con una frase de una canción de Drexler. Perdón, voy a bajar el celular. Que dice, amar la trama más que el desenlace. Este año, en el que festejamos los primeros 40 años de la Escuela Freudiana de Montevideo, nos decidimos por trabajar una temática que tiene que ver con el para qué de una escuela. Surge así el título convocante en relación a la formación, deslizándonos a las formaciones del analista, en clara referencia a las formaciones del inconsciente, que no son ni más ni menos que la materia prima, la sustancia con la que trabajamos los analistas. En la clínica dirigimos la cura de los analizantes a partir de las diferentes formaciones y producciones del inconsciente, ya que el sujeto, en su radical división, dice más de lo que quiere y sabe más de lo que cree. Pero nosotros, analistas, no estamos eximidos de ello, ni en los análisis que atravesamos, ni en los que conducimos, ni en la vida personal. Si bien tenemos clara la regla de la abstinencia pulsional de dejar afuera a la persona del analista y todo lo que desde allí se pueda desear, exponer o imponer, estaba poniendo la hoja. Que levante la mano quien en su clínica no ha experimentado emergencias del inconsciente. Olvidos, lapsus, equívocos. De hecho, hacemos bien en tomarlos en cuenta, ya que es un indicador de que la transferencia funciona, de que hay un inconsciente que se produce en análisis. Por eso, las formaciones son también de los analistas, en plural. Cada analista con su estilo propio y a su vez cada analista diferente de sí mismo que se produce en cada análisis de los que conduce, según los vaivenes de la transferencia. Se ha dicho que el analista no sabe lo que hace. Desde esa lectura, pareciera que nos transformáramos en mediums que canalizan interpretaciones que vienen del más allá. Pienso que el analista sí sabe lo que hace. Por eso nos formamos en la teoría y la técnica, que no es lineal ni de manual. Por eso el analista elabora en cada caso una estrategia y también está la táctica, según lo que se produce en cada sesión. Allí es donde surge el acto analítico, propiciado por el inconsciente que se produce en análisis, que puede caer de un lado o del otro del diván. De la misma forma, redundando un poco, las formaciones del analista también intervienen en su formación. Todos nosotros, que habremos hecho diferentes recorridos hasta llegar aquí, tenemos una historia y un deseo de formación que nos anuda a esta escuela, que conformamos y sostenemos entre todos. Cada cual con sus tiempos, su modalidad de trabajo y su punto de enunciación. Sin embargo, es ineludible el hecho de que todos formamos parte de esto, desde los fundadores, incluyendo a quienes ya no están, hasta los más nuevos integrantes. En este punto, subrayo otra innovación de esta edición del Seminario Anual de Escuela, que tuvo que ver con el trabajar juntos, permitiéndonos, además de decir en nombre propio, dialogar con otros, en la previa, en la mesa y en sus efectos posteriores, poniendo así en relevancia la dimensión del lazo de trabajos. Procurando no repetir sobre lo ya dicho por los compañeros e invitados que nos precedieron,
y que desde diferentes ángulos, todos muy interesantes, nos han aportado su visión, no encuentro otro camino para abordar el tema que el de ceñirme estrictamente al título, las formaciones del analista. Como saben, quienes alguna vez me escucharon, mi vía regia para la transmisión es la clínica. Por tanto, esta vez me propongo abordar, con los hilos de mi propio inconsciente, el camino de las formaciones que fueron causa y efecto de mi formación en psicoanálisis. Siempre pensé que atravesar la experiencia del análisis y eventualmente advenir analista haciéndose cargo de un deseo no es una elección. Cuando alguien no tiene idea o no tiene a nadie que le recomiende, hay una buena porción de azar que puede llevarte a consultar a un analista o a cualquier otro lado. Si bien hoy en día la góndola de opciones está accesible en la palma de la mano de todo el mundo, aún así, la mayoría de las veces uno no sabe ni lo que busca, ni lo que elige, ni lo que se va a encontrar. Si tuviste suerte o alguien supo escuchar y realizar una buena derivación, un día llegás al consultorio de un analista. Yo agradezco infinitamente esa derivación, ya que cuando tenía 19 años y quise ir al psicólogo, estaba completamente a ciegas y podría haber caído en cualquier lado que me hubiera dado lo mismo. Tengo muy vívido el recuerdo de ese día. Llegué a media mañana. La luz que provenía de la ventana a sus espaldas hacía que no pudiera ver bien las facciones del analista. Era una silueta recortada en el resplandor, con ese brillo galmático desde el momento 1. Juré que vestía un trajecito sastre, estilo de vestimenta que nunca más en muchos años volví a verle, por lo que terminé concluyendo que la imaginé con esos ropajes que me remitían a la seriedad, la formalidad, que representaban aquello que estaba bien y que era seguro. Menudo engaño. Mi familia es normal, no tengo problemas, vengo porque estoy en primero de psicología y se supone que tengo que hacer terapia. ¿Ah, sí?, preguntó con una cadencia que me descolocó. Y creo que ahí mismo escuché el primer crack de un discurso y un montaje que se desmoronaría poco a poco. Al poco tiempo se instala la transferencia y el sujeto supuesto saber. Al entrar en análisis, perdí el supuesto control que creía tener. Sabemos que la fórmula no es tan clara como te acostás en el diván y entras en análisis, pero también recuerdo claramente lo que motivó ese pasaje. Me descubrí, incluyendo en la misma frase, un par de significantes que se supone que no debían ir juntos. Lo que siguió fue silencio, perplejidad, invitación al diván y zambullida. Fueron años muy intensos, de mucha producción onírica, de síntomas, de fallidos y lapsus. La transferencia era un motor rugiente, una etapa fermental, aunque también dolorosa. Nadie dijo que el camino del análisis era fácil. Sin embargo, algo me captó irresistiblemente, el descubrimiento, sin saber de qué se trataba, de la propia división subjetiva, de la imperiosa emergencia del sujeto del inconsciente, que sueña, que habla y que es hablado, con palabras, sonidos, imágenes y hasta con las entrañas, que produce síntomas en transferencia, que va desmadejando una cadena significante que parece inamovible y sin embargo se mueve, se corta, se empalma, se reconecta. Descubrí que no era ni tan libre ni tan exenta de conflictos como creía, que también era hablada por un discurso otro, comandada por ciertos goces, aunque lo maquillara de convicciones y elecciones propias. Es un duro golpe y lleva su tiempo, pero si el análisis va bien, esa pérdida será la ganancia. Al final de un análisis, el sujeto está menos invadido de imaginarios, con el camino de sus voces más trillado y desgastado, habiéndose producido un vaciamiento de saber, una caída de la posición fálica que permite el encuentro con la propia falta, así como con la falta en el otro, a partir de la cual producir, crear y en algunos casos engendrar el deseo de analista. Dice Lacan en la proposición del 9 de octubre, el paso del psicoanalizante al psicoanalista tiene una puerta, cuyo gozne es el resto que hace su división, pues esa división no es más que la del sujeto, cuya causa es el resto. Siendo el análisis una columna vertebral en ese tiempo, empecé a pedir recomendaciones sobre docentes y materias optativas en la facultad. Así conocí a quien fue para mí una gran maestra, que fue miembro de esta escuela.
Recuerdo con claridad la fascinación al descubrir un discurso y una lectura diferente, incluso del propio Freud, que creía conocer, y de ese tal Lacan al que se le temía en la facultad. Entonces, el discurso universitario, totalizante, completo y sin fisuras, me empezó a parecer insoportable. Al año siguiente, junto con otros compañeros, le pedimos a la docente que coordinara un grupo de estudio. Estaba muy entusiasmada por empezar ese grupo, pero la noche antes tuve un sueño perturbador. Me daba cuenta de que el inicio del grupo coincidía con un espectáculo de Citarrosa, que estaba muerto, por supuesto, pero que sin embargo cantaba, y no me lo podía perder. Seguramente era la única oportunidad de ver y escuchar a un ídolo que regresaba de la muerte. Pero tampoco me quería perder el inicio de algo a lo que, sin saber bien por qué, le apostaba muchas fichas. Me desperté contrariada y me costó darme cuenta de que Citarrosa no iba a tocar y de que por lo tanto no había dilema. Me reservo las asociaciones que tienen que ver con los significantes y quién era la rosa con la que tenía cita, para centrarme en la sensación angustiante de tener que decidir entre dos eventos que me convocaban intensamente. Uno por la oportunidad imposible, el encuentro con ese real, y otro por la oportunidad posible, de lo que a partir de allí intuía que podía pasar. Fue un paso de transición entre la facultad y la escuela a la que aún no conocía, entre el discurso universitario y el analítico. En el 2001 me invitaron a asistir a una actividad de la escuela en la que un invitado argentino, un tal José Suberman, iba a hablar sobre todos los nombres de Saramago. Yo había leído recientemente la novela y me animé a ir. De la presentación recuerdo solamente una distinción entre el nombre común y el nombre propio, que por supuesto no entendí. Por eso me sorprendió mucho, no solo todo lo que dijo José, implicándose además en un juego entre su nombre y José, el protagonista de la novela, sino también el intenso debate que se suscitó luego. Pensaba, ¿cómo pueden decir tantas cosas a partir de esta novela? ¿De qué habla esta gente? Así conocí la escuela, de la mano de un amigo de la casa que tuvo participación en su fundación. Luego descubrí que ese es nuestro principal deporte, decir cosas acerca de casi cualquier cosa, sirviéndonos del discurso analítico. Es del orden de una necesidad. Para no quedarnos fosilizados en el consultorio, los analistas necesitamos hablar, escribir, hacer jugar el discurso, aprender los conceptos, reinventarlos en lo singular de cada lectura, darlos vuelta y cuestionarlos. Además, todo esto se hace con otros, que son nuestros interlocutores, compañeros con quienes tenemos lazos de trabajo, aunque a veces no los cuidamos y olvidamos que para eso es una escuela. El psicoanálisis en extensión, con los dispositivos de formación que cada escuela se dará. El conocido aforismo de Lacan, el conocido aforismo de el analista es al menos dos, se refiere a esa división entre los efectos que se producen cuando conduce un análisis y el tiempo en que los conceptualiza. En una escuela hablamos de clínica, de arte, de política, de filosofía. Son excusas, pretextos para hacer girar el discurso del psicoanálisis y, en el mejor de los casos, producir algo nuevo. Podemos disentir, y eso no tendría por qué impedir que trabajemos juntos. Volviendo al raconto sobre información, una vez que conocí la escuela, insistí. Fueron años de asistir a muchos seminarios a nombre propio, horas de no entender nada, y sin embargo no podía dejar de ir, de seguir haciéndome una oreja. Había algo importante allí y lo sabía. En un tiempo, además de la escuela, recorrí instituciones de todo tipo, haciendo cursos y cursetes, pero me di cuenta de que pese a resistirme, lo que de verdad me convocaba era cuando tenía la oportunidad de escribir, desde el marco teórico del psicoanálisis, pudiendo pasar días y días leyendo y escribiendo en modo trance. Instancia imprescindible en que se abrochan retazos del recorrido realizado, no solo en la escuela, sino urdiendo trama con el propio análisis, los primeros pasos como practicante del psicoanálisis y la consecuente catarata inacabable de preguntas. En un momento me di cuenta de que no tenía por qué seguir recorriendo lugares y de que acá había encontrado un espacio de formación. En cuanto a las formaciones del inconsciente, en esta etapa hubo muchos sueños.
pero en especial dos que fueron hitos en relación a la formación y al camino hacia recorrer un deseo de analista. Estaba parada en un living lujoso y moderno, mirando asombrada ventanales, alfombras y lámparas, y cuando me daba cuenta, una gran serpiente se me iba enroscando sigilosa desde los pies hacia arriba. La serpiente era una mujer, aquella primera maestra en el lacanismo. No sé si tenía alguna forma específica, simplemente lo sabía. Yo no me podía mover, primero paralizada por la sorpresa y el miedo, y después por la inmovilidad que me generaba la presión de la serpiente. El enrosque era muy lento. Cuando termina de subir y la serpiente me enfrenta cara a cara, era el rostro de Lacan, que me tiraba una bocanada de humo en la cara. La sensación ya no era de miedo, era de expectante serenidad. En el segundo, estábamos con compañeros a la salida de una actividad de la escuela, charlando en la calle. Era de noche, estaba frío y oscuro. Se acercaban personas en actitud amenazante. Arrancaba con mucha fuerza a un Alfa Romeo, así lo nombraba en el sueño, que estaba estacionado en la puerta, y les pasaba por arriba. Sensación de desconcierto y caos, nada más. Estos sueños derivaron en múltiples asociaciones, insertas en el trabajo analítico, pero me interesa en este caso lo que tiene que ver con la formación. En el primer sueño aparece la ambivalencia que me generaba en aquel tiempo el sentirme seducida y atrapada por la lectura de Lacan. Por un lado intuía la apertura de algo nuevo, pasando de la resistencia y la incomprensión, ya que la fascinación me generaba muchas preguntas y también cierto miedo, a una sensación de tranquilidad, sabiendo que había mucho por delante, un living para quedarse. Lo del humo en la cara, pensándolo desde hoy, no me resulta muy agradable, pero hace 20 años no me molestaba tanto, era parte de un bautizo o algo así. En el segundo sueño, el Alfa Romeo remitía para mí en aquel momento a cierta posición fálica en la transmisión, ubicándose desde un lugar de amo, sin saber completo, desde la deslumbrante seducción, pero que también podía sentirse como arrolladora, avasallante. Posición que, aunque pudiera encontrarse en alguno de los miembros de la escuela, no era con la que congeniaba, pudiendo aprender a identificar, escuchar y seleccionar otro tipo de discurso que también se transmitía en la escuela y que me convocaba mucho más, desde la falta, la incompletud, marcando la diferencia entre el saber referencial y el textual. Ese espacio que desde cierta posición aparecía en el sueño como hostil y peligroso, también podía habitarse desde otro lado. Desde allí surge una convicción. No hay la escuela, ya que esta es heterogénea y cada uno la habita como puede, con sus fantasmas y a su estilo. No hay forma de anticiparse al cómo habitar la escuela, cómo van a ser los lazos de trabajo ni los maremotos imaginarios. ¿Qué quiere decir formarse en psicoanálisis? ¿Cómo encontrar y producir los espacios de formación en una escuela? Estas son preguntas que solo se pueden responder en el camino, andando paso a paso, habilitándose con otros. Entonces, concluyendo, la formación de los analistas está íntimamente relacionada con sus formaciones, ya que pese a los esfuerzos lógicos y racionales, las preguntas que dirigen nuestras investigaciones y producciones están en relación al inconsciente. El analista deviene del diván por el que pasó, nace de la costilla del analizante. Es el resultado de triturar lo sabido, dejarse caer, fundando cada vez en el sujeto analizante el lugar del que se sirve. Bueno, buenas noches. ¿Ahí se escucha bien? Es un gusto para mí estar hoy aquí. El trabajo que traje para trabajar con ustedes hoy lo titulé Particularidades del psicoanálisis en un centro de salud.
En primer lugar, voy a empezar contándoles mi experiencia de ingreso a la escuela y a partir de ahí una primera pregunta y luego continuaré trabajando sobre el análisis en un hospital o centro de salud. A partir de la convocatoria a participar del seminario anual de escuela, siendo el tema las formaciones del analista, me surgió la siguiente pregunta. ¿Por qué el analista en la escuela? Mi experiencia desde que formo parte de la escuela ha sido muy enriquecedora por el intercambio con colegas y compañeros, cárteles, grupos de estudio, grupos de trabajo, entre otros dispositivos, y en la Comisión de Formación, Transmisión y Enseñanza de la que hoy formo parte. Intercambios que me han generado muchas preguntas, la necesidad de ir a los textos y luego producir para exponer hoy y así llegar a lo que es el psicoanálisis en extensión. Una de las prácticas del analista es en el trabajo de escuela. De lo contrario, no podemos hablar de analista. El analista no se forma aislado en el consultorio, sino que se forma a partir del lazo con los otros, en el trabajo con los otros, en transmitir la práctica clínica a partir de un texto y así ser interrogado, cuestionado. Al ser interrogado por otros, promueve el lugar de la falta y así la posibilidad de encontrarnos con la castración. El analista, como plantea Lacan, se autoriza a sí mismo y ante algunos otros. Estar en una escuela para llevar adelante la formación de psicoanalista dependerá de cada uno y de sus tiempos. Tiene que ver con el deseo de cada uno de intercambiar con otros, de cuestionar y que el otro te cuestione y nos ponga a trabajar. A partir de aquí voy a continuar con las particularidades del analista en un centro de salud. En el trabajo que llevo a cabo hace varios años en una policlínica de salud pública, a donde llegan diferentes y variadas consultas, me surgen las siguientes preguntas. ¿Es posible el psicoanálisis en una policlínica? ¿Es posible el psicoanálisis cuando muchas veces llegan pacientes derivados y no saben o no entienden por qué? La policlínica a la que me refiero, hace años atrás tenía la estructura de hospital. Este centro cuenta con diferentes especialidades y los consultorios para el área de salud mental están dispuestos en un pasillo al fondo literalmente. Parece que la palabra es lo último a ser escuchado. Derivaciones judiciales, de medicina general, familiar, ginecología, psiquiatría, trabajo social, entre otros. Puede ser también por voluntad del sujeto que solicita la consulta, listas de espera para ser atendidos, tiempos preestipulados para los tratamientos y con una frecuencia de atención semanal, análisis gratuitos. El trabajo, en muchos de los casos y situaciones, es en coordinación con diferentes disciplinas. Y para llevar adelante la tarea aquí hay que tener presente el enfoque de cada una de estas y sostener nuestra escucha analítica. En los pasillos y consultorios se escucha, tal como lo plantea Ernesto Vettere, una peligrosa tendencia a psicopatologizar. Muchas veces el paciente y los otros profesionales tienen la necesidad de un diagnóstico. También ocurre en este tipo de consultas, en un centro de salud, además de un diagnóstico rápido, el paciente solicita la autentificación o validez de tal o cual enfermedad. Esperan que se confirme o se preserve una enfermedad ya diagnosticada o que dicen tener, como una forma de quedar instalado en ella, inmóvil en ese lugar. El analista piensa al sujeto desde la singularidad, y es a partir de aquí que la escucha está dirigida a este sujeto, y en esta situación en particular. No se hace un diagnóstico sobre la base de los síntomas. Cada sujeto es singular, como también cada historia. El psicoanálisis intenta dar respuestas a esos momentos y conflictos en donde muchas veces la importancia de las palabras ha quedado a un lado. Muchas veces visitar a un analista en un hospital o policlínica es considerado como una consulta más o un examen de rutina. Pero lo que ahí se pone en juego es otra cosa. En el consultorio del analista, ya sea en el particular, en la policlínica o en el hospital, se trata de dejar hablar a los síntomas, no de adormecerlos, y habilitar al sujeto a que despliegue su historia. A veces piden tomar una pastilla que alivie el dolor, o la angustia, para dejar esa situación insoportable que viven. En algunos casos y situaciones será necesario recurrir a los medicamentos, y es una indicación a seguir en acuerdo con el psiquiatra.
aunque no siempre es así ni tiene por qué ser la primera respuesta. Lo que aquí podemos hacer es dejar hablar, y a partir de aquí transmitir de qué manera el sujeto vive su sufrimiento, qué es lo que le pasa. Subrayo y sostengo que la escucha del psicoanálisis es diferente a otras disciplinas, y el trabajo es desde ese lugar, dar lugar a la palabra del sujeto en su singularidad. Con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo con otras disciplinas, les cuento un ejemplo. Un día llegó una paciente derivada de psiquiatría que plantea su miedo a perder su casa, la que definitivamente estaba a punto de perder y quedaría en la calle. Su madre había fallecido hace unos meses y dependía económicamente de ella. Tiene un problema y una historia de vida muy compleja, por lo que era muy importante que pudiera trabajar sus cosas. Allí la intervención fue en lo real y se derivó a trabajo social. Pero esa intervención habilitó el comienzo del trabajo con ella. Otro paciente solicitó atención y en su primera consulta surge una situación económica muy complicada, dificultades orgánicas y psíquicas. Se comienza el trabajo haciendo las derivaciones correspondientes, fundamental para abordar la situación particular, sostener el trabajo analítico y continuar trabajando. Lo planteado anteriormente deja de ver la variedad y complejidad de las situaciones y donde muchas veces en la policlínica es necesario el abordaje desde otras disciplinas, en conjunto, para poder trabajar y avanzar. Muchos de los pacientes a poco de andar el tratamiento pueden cuestionar lo que les pasa y entender la singularidad en este trabajo. Tal como lo plantea Lacan, la tarea es del analizante. El trabajo que allí se realiza es de él, acompañado por señalamientos e interpretaciones del analista. En la primera línea, José Suberman sostiene que un analista no se define por una técnica u otra, sino por el poder ocupar un lugar que permite cuestionar el saber del otro, motivando a su palabra. En el análisis se trata de que el sujeto puede ingresar a esos lugares no accesibles, cerrados, que se abren mediante las palabras. En cuanto a los tiempos estipulados para llevar adelante el tratamiento, se intenta borrar al sujeto y no se lo piensa en su singularidad. Tenemos que considerar los tiempos, pero que no obturen la escucha, que nos permita avanzar y poner a jugar el deseo del sujeto, escucharlo en su singularidad. A pesar de los periodos de tiempo con los que se dispone, es una oportunidad y apertura para que se escuche la palabra del sujeto. En cuanto a los tratamientos gratuitos, recordamos que Freud ya lo decía a fines de la Primera Guerra Mundial. Análisis gratuitos y para todos los que lo necesiten. Así plantea que la ayuda debe ser accesible para aquellos que se ven imposibilitados de pagar. No impedir la posibilidad de ser escuchado por no poder en ese momento costearse un tratamiento, que su palabra se puede escuchar. La efectividad de los tratamientos no tiene que ver con el pago o con los periodos cortos de tiempo. En una policlínica o centro de salud, por lo general, los tiempos institucionales no coinciden con los tiempos del sujeto. Debemos dar lugar a la palabra, habilitar mediante nuestra escucha analítica al sujeto con sus particularidades y singularidades a que pueda hablar de su sufrimiento y darle un lugar activo en ese espacio. La policlínica tiene sus particularidades, aunque pienso que el trabajo allí tiene que ver con la escucha analítica. Escucha desde ese lugar, y en lo que tiene que ver con la singularidad del paciente, particularidad y la disposición de sus voces. Hasta aquí lo que tiene que ver con las particularidades en esta institución, y el punto en común al que llego tiene que ver con la escucha analítica, que dependerá a quién se escucha y la situación en ese momento. A partir de esta escucha, el trabajo que allí se hace, es necesario el deseo del analista, deseo que surge en su análisis. Subrayo que el analista tiene el análisis en la formación, indispensable e impensada su ausencia para el trabajo psicoanalítico, así como también el análisis de control y la formación teórica. La ética del psicoanalista está en el deseo de analizar y enfrentar al analizante con su deseo, muchas veces diferente a la demanda con la que llegó. Lacan plantea que para el trabajo del analista es necesario el vaciamiento subjetivo, al que llamó des-ser,
Se refiere a dejar a un lado todo aquello que tiene que ver con la persona del analista para de esta manera escuchar al sujeto que viene a la consulta y dejar actuar ahí la función deseo del analista. No hay trabajo posible en la formación del analista si no trabajamos sobre el deseo. Es una condición ética. Pienso que el psicoanálisis en la policlínica es posible en la medida que la palabra está habilitada. Y está el analista que puede escuchar y leer bajo transferencia lo que le pasa al sujeto que sufre. El sujeto viene con un síntoma, una serie de cosas que le pasan, que están haciendo obstáculo en su vida y no le están permitiendo avanzar. Síntoma que está enmascarado y que será necesario bajo transferencia ser leído por el analista, y a partir de ahí señalamientos e interpretaciones. Síntoma en el que será necesario poner en palabras lo que le pasa al sujeto. Los sujetos llegan a la consulta muchas veces con una demanda específica. Hay que escuchar y darse el tiempo para ver qué hay detrás de ese requerimiento, y en eso consiste el trabajo, en las sucesivas consultas, el que nos irá revelando lo que le sucede al sujeto. Es condición ética, ya lo decía Lacan. Para trabajar en posición de analista es necesario el deseo de analizar. El trabajo del analista será posible en la medida en que el deseo le permita abordar al sujeto que llega y en la situación particular a la que se enfrenta. Bueno, le damos la palabra a Ernesto. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. Esperar, Ernesto, que te perdimos en la pantalla. Ahí está. Esperá. No hay problema por eso, ¿eh? Ahora sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me gustaría estar ahí con ustedes. Pero bueno, en septiembre ya nos podremos encontrar en las jornadas. Bueno, muchas gracias a Jimena y a Lucía por esta invitación. Fue un placer leerlas y al mismo tiempo escucharlas hoy en vivo y en directo leyendo sus trabajos, ¿no? Ahí hay algo de la dimensión de la voz, ¿no? Del autor, de la autora, que bueno, permite leer otra cosa, ¿sí? Así que bueno, confiando en eso, también quería hacer una devolución a partir de lo que hoy pudiera escuchar, así que bueno, iré compartiendo algunas impresiones de lectura, ¿sí? A partir de algunos subrayados, diría yo, y sobre todo de algunas ideas inspiradas por la lectura y la escucha de estos trabajos. Una primera cuestión que quizá es lo que puedo recortar como denominador común, es la pregunta por el deseo del analista. El deseo del analista es un acontecimiento, por ende algo del orden de lo contingente, pero según mi parecer, se apoya en una estructura tripartita que está como muy bien transmitido por los dos trabajos. El análisis del analista, la práctica del analista y la escuela. Digo esto siguiendo los trabajos porque la función deseo del analista es efecto del análisis del analista, a la vez produce efectos en la práctica del analista, en los análisis conducidos por el analista, y a la vez se recrea en el encuentro entre analistas. En este caso nos interesa el encuentro entre analistas en una escuela de psicoanálisis. Fíjense que ahí en esa estructura tripartita ya podemos armar una suerte de nudo. Digo esto porque podemos extraer otros nudos
de estos dos trabajos, ¿no? Los nudos y los discursos, podríamos decir así, son quizá los dos marcos teóricos que nos ofrecen mejores herramientas para pensar quizá estas cuestiones. Bueno, dicho esto, y comenzando por el trabajo de Jimena, Jimena se pregunta por qué el analista en la escuela. Y responde la pregunta, ¿sí? Construye una respuesta posible. Esa respuesta la escuché recién en uno de los primeros párrafos, cuando plantea: el analista no se forma aislado en el consultorio, sino que se forma a partir del lazo con los otros, en el trabajo con los otros, en transmitir la práctica clínica a partir de un texto y así ser interrogado, cuestionado. Al ser interrogado por otros, promueve el lugar de la falta y así la posibilidad de encontrarnos con la castración, ¿no? Bueno, y a continuación habla de la autorización, ¿no? El analista se autoriza de o en él mismo y al mismo tiempo con los otros. Bueno, esas frases me permitieron repensar esa célebre fórmula de Lacan, que Lucía también toma, de que el analista es al menos dos, ¿no? Frase del seminario 22. Podríamos pensar que el analista entonces es al menos tres, incluso para seguir un poco la matemática lacaniana, ¿no? Que postula que el mínimo siempre es 3. El analista que produce efectos en su práctica, el analista que a esos efectos los teoriza, hasta ahí la idea de Lacan, pero podríamos agregar con Lacan y con estos trabajos, con el de Jimena en particular, también el analista que transmite esas teorizaciones, o transmite a partir de ciertas teorizaciones su práctica misma. Por supuesto que en la frase de Lacan, en la fórmula de Lacan, podríamos deducir la transmisión, pero propongo acentuar y desprender de la teorización la transmisión, porque ahí se efectúa otra cosa, entre uno y otro, entre un analista y otro. Un analista, por ejemplo, podría teorizar en soledad, ¿no? La transmisión necesariamente requiere de esa transferencia de trabajo, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? O puede llegar a producirla y estimularla, ¿no? Una y otra vez. Entonces, ahí tenemos otro nudo, el analista siendo al menos 3, y quizá ese 3 podría estar anudado por la escuela. ¿Sí? El más 1 ahí sería la escuela, el más 1 de ese nudo de 3. Es una idea para discutir, por supuesto. El trabajo continúa con una dimensión testimonial, los dos trabajos tienen algo testimonial sumamente valioso, en este caso de la práctica del analista en una policlínica. Bueno, y este juego de palabras con lo del fondo, ¿no? El área de salud mental está situada pasillo al fondo literalmente, ¿no? Dice Jimena. Parece que la palabra es lo último a ser escuchado. Yo pensaba, ¿no?, que en definitiva siempre la palabra se sitúa en el fondo, ¿sí? En el fondo, ¿no?, de todos los lugares donde podemos realizar nuestra práctica, ¿no? Acá de un modo como muy evidente, ¿no? Pero seguramente en la mayoría de los lugares donde nosotros ofrecemos, ¿no?, nuestra escucha, la palabra misma está situada en el fondo. Probablemente eso tenga que ver con los diferentes niveles de neurosis con los cuales nos encontramos, ¿no? La neurosis, podríamos decir, es la normalidad, la neurosis compartida, a eso se le suma la neurosis de lo grupal, y a eso le podemos sumar la neurosis de las instituciones, ¿no?
Así que, ¿cómo no suponer entonces que la palabra siempre va a estar situada en el fondo? Y eso que nosotros vivimos en países privilegiados, como son Uruguay y Argentina, digo privilegiados por el lugar que el discurso del psicoanálisis tiene en la cultura. En la gran mayoría de los países es peor todavía, ¿no? El mundo va hacia otro lado, claramente. Ahora, el fondo para nosotros es un lugar posible, ¿no? Ahí yo situaría lo marginal del psicoanálisis. El psicoanálisis nunca puede ser hegemónico, siempre va a ser marginal. Ahora, yo ahí haría una distinción, no es que el psicoanálisis se sitúa al margen, sino en el margen. El margen es un lugar para nosotros, quizás solo desde ese margen podemos escuchar, como dice Jimena, la singularidad de la palabra de cada quien. Ahora, para soportar estar en el margen, necesariamente tenemos que estar desposeídos de determinadas cuestiones, de prejuicios, fantasmas e ideales. De ahí la importancia de nuestros propios análisis. Tenemos que estar desposeídos, despojados de una serie de cuestiones, si no sería imposible soportar ese lugar. O dicho de un modo más lacaniano, tenemos que estar poseídos por un deseo más fuerte. ¿Sí? Poseídos por un deseo más fuerte. No es que poseemos un deseo más fuerte, estamos poseídos por un deseo más fuerte, que es el deseo del analista. El deseo del analista, precisamente hacia el final del trabajo de Jimena, va a quedar ubicado en el lugar de la condición ética. La condición ética. Fíjense que si el deseo del analista, efecto del análisis del analista, es la condición ética, tendríamos que repensar el trípode freudiano. Al menos se desbalancean sus patas. Y ahí quizá como cuarto, de un nudo de 3, podríamos ubicar al análisis del analista. Por supuesto que estos nudos que vamos presentando no se excluyen entre sí. Son diferentes modos de pensar la formación del analista. Incluso hasta podríamos pensar algún pasaje posible de un nudo al otro, ¿no? Pero eso también tendrá que ver con el recorrido de cada quien. De ningún modo se puede estandarizar. Yendo al trabajo de Lucía, y me apuro un poquito por una cuestión de tiempo, ¿no? Hay muchas cosas para poder compartir un trabajo y del otro, pero siguiendo un poco en esta misma dirección, ahí lo primero que situaría es esta relación íntima que Lucía establece entre las formaciones del inconsciente y las formaciones del analista. En este caso, lo testimonial tiene que ver más con los efectos de su propio análisis. Bueno, ella aclara incluso formaciones de los analistas, ubicando el plural en formaciones, pero agregando otro plural, ¿no? De los analistas. No solamente porque, bueno, somos analistas en plural, sino que hay analistas en plural en cada analista. Subrayo especialmente ese sintagma, formaciones de los analistas. Ahora, en el trabajo se deja leer otra tríada, formaciones del inconsciente, formaciones de los analistas, formaciones de la escuela, o formaciones de las escuelas, porque, como ella misma aclara, no hay la escuela. Hay tantas escuelas como analistas y estilos ahí, pero también hay escuelas en esas tensiones, articulaciones, entre lo singular y lo colectivo, ¿no? Y esto además sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces podríamos decir formaciones del inconsciente, formaciones de los analistas, formaciones de las escuelas, siempre que tenemos el genitivo del, de la, de las, siempre la frase siempre es equívoca, ¿no? Así que pensemos tanto el genitivo objetivo como el subjetivo de la frase, las formaciones de las escuelas. A continuación, Lucía hace una aclaración respecto de esta frase
que muchas veces se ha escuchado, que por otro lado parte del mismo Lacan, ¿no? Del Seminario 7, pero que Lacan lo plantea con cierta precisión, de que el analista no sabe lo que hace. Como ella bien dice, ¿no? Si nos escudamos y amparamos detrás de esa frase, podríamos suponer que somos un medium de un saber del otro, escrito en algún lado, ¿no? Y por supuesto que de eso no se trata. Sabemos, en parte, lo que hacemos, dice ella, por las estrategias, las tácticas y la política, ¿no? Como dice Lacan en la dirección de la cura, la política donde el analista se ubica más del lado de la carencia de ser. Bueno, entonces podríamos decir, bueno, sabe un poco lo que hace, si se trata del acto analítico lo va a saber sobre todo después, en el después del acto, ahí sabrá algo más, ¿no? de lo que fue esa intervención o lo que fue ese movimiento en un análisis, probablemente lo sepa un poquitín mejor el analizante que el analista, por haberlo experimentado, ¿no? en su propio decir y en su propio cuerpo. Bueno, ahora, si de algún saber, ¿no? se trata, quizá, esto es una lectura del párrafo, es de un saber hacer. Es decir, tenemos el saber referencial, el saber textual, que es el saber del inconsciente, pero en la enseñanza de Lacan podemos escuchar, y en este texto y en este párrafo en particular se deja leer, una tercera dimensión del saber, que es el saber hacer, que podríamos decir que es más un hacer que un saber. Hay algo artesanal en ese saber hacer, pero es un artesanado que solo puede desplegarse a partir de este despojamiento del que hablábamos hace un rato, ¿no? Justamente ahí, si el analista sabe hacer en transferencia y sabe hacer con la lengua, como decía hoy Jimena, trabajo más del analizante, pero que el analista acompaña, si sabe hacer con la lengua, es justamente por poner en juego el deseo del analista. El deseo del analista se pone en juego más allá del analista, oportunamente, ¿no? Sin cálculo deliberado, ¿no? Ahí la sorpresa es tanto para el analista como para el analizante, cuando algún efecto se produce a partir del deseo del analista. Entonces, bueno, esta dimensión del saber hacer la subrayo especialmente. Para ir terminando, pero en la misma línea, ¿no? Abierta por los dos trabajos, ¿no? Y el de Lucía ahora en particular, hay una mención a los discursos, ¿no? Hay una mención a los discursos. En este caso, una rotación de discursos en la misma formación del analista, ¿no? Del discurso universitario al analítico, ¿no? Entre la facultad y la escuela, ¿no? Ahora, después el trabajo plantea una rotación de discursos dentro de la escuela, de la que participa activamente cada analista. Entonces, rotación de discursos, ¿no? que permiten la entrada a una escuela, pero rotación de discursos dentro de una escuela. Ahora, dentro de esa rotación de discursos hay una perlita en el trabajo, que es cuando Lucía dice que se trata a veces de hacer girar el discurso del psicoanálisis. Hacer girar. Entonces, propongo esta doble cuestión, la rotación de discursos, pero también el giro de los discursos, que a mí me sugiere, muy sutilmente, la idea de Torbellino, que es una figura extraída de la teoría del caos, donde ahí lo que gira es el A, lo que gira es el A, ¿no? El objeto A, vaciando de saber, de institucionalidad, si se trata de una escuela, de dogma, de lo que fuese, vaciando y produciendo algo nuevo. Ahí está la cuestión torbellinaria. Entonces, si de algún saber hacer se trata ya en la escuela, es de saber hacer girar, el discurso, para que algo nuevo pueda producirse. Por supuesto
que no se trata de algo voluntario, ¿no? De ningún modo. Se produce entre unos y otros, inevitablemente. Ahí nuevamente está lo de la necesidad de la apuesta del encuentro entre analistas. Entonces, ese hacer girar agujerea lo encolado. Lacan juega con la homofonía entre école y la colle, que es como la cola de carpintero, ¿no? Entonces el efecto de grupo típico de cualquier institución, bueno, se agujerea de vez en cuando y con suerte por ese giro torbellinario, ¿no? Absorbiendo algo y produciendo, aunque sea muy modestamente, algo nuevo. Para concluir, y volviendo al epígrafe de este trabajo, hermosas palabras de Drexler, amar la trama más que al desenlace, bueno, se trata efectivamente, ¿no? de amar y armar la trama, ¿no? Por añadidura se produce el desenlace, o los desenlaces, si consideramos el fin de análisis como una lógica que recorre de principio a fin, un análisis. Yo me preguntaba, ¿no? Que ahí cuando el desenlace de la transferencia se va produciendo en un análisis, en el análisis del analista, ¿qué es lo que ahí se agujerea, siguiendo con la misma idea de Torbellino? ¿Qué es lo que ahí se agujerea? ¿Cómo eso que se agujerea y se desenlaza promueve un nuevo enlace? Por supuesto que si un analista termina su análisis, lo interminable continúa, ya prescindiendo del diván, o sea que ahí también podríamos pensar que el desenlace, ¿no? También incentiva un nuevo enlace posible, ¿no? En la vida, ¿no? De cada quien. Pero pensaba, y esto ya es una pregunta, ¿cómo conceptualizar o qué decir, ¿no? Del desenlace en el análisis del analista, de un desenlace posible en el análisis del analista, y cuando, ante cada desenlace, ¿no? Cómo la escuela produce un nuevo enlace. Cómo en ese agujereamiento que produce el desenlace y que produce un resto, cómo ese resto devenido causa se enlaza, ¿sí? O encuentra un enlace propiciatorio en la escuela. ¿Sí? Bueno, lo planteo a modo de pregunta. Bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, ahora abierto a lo que vaya surgiendo en el debate. Bueno, muchas gracias, Ernesto. No sé si quieren contestar también. ¿Sí? ¿Salimos al debate? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerte esta tan interesante lectura, y es cuando uno se escucha de afuera. ¿No? Está muy bueno poder escuchar la lectura de lo que llevó días y días de escribir y no sabía qué estaba diciendo en algunos casos, ¿no? Y en tu lectura lo escucho. Así que muchas gracias por eso. Agradecerle a Ernesto, muchas gracias por tu comentario. Bueno, abrimos entonces al debate, Enrique. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Acá todos me ven, me puedo hacer Ernesto, acá Martín, ¿cómo estás? Bien. ¿Escuchás? ¿Escuchan? Nosotros sí, pero... ¿No? Ernesto, ¿vos escuchás a... No, muy bajito escucho. ¿Qué tengo que hacer? Con este y acá, los dos. ¿Tengo que ir ahí? Sí. Hola Ernesto, Enrique Ratín, ¿cómo andás? Hola Enrique, feliz día, che. Igualmente para vos, querido amigo. Bueno, en primer lugar, acá las tengo bien frente a los expositores.
y a vos en imagen. Bueno, la verdad que muy complacido por la escucha de los dos trabajos, me dejaron pensando mucho, sobre todo porque en esto de la formación de los analistas, esto que nos convoca en este seminario de la escuela este año, me parece que de alguna manera los dos trabajos pusieron en juego lo esencial de esta práctica analítica. Y ¿saben qué? Me parece que, por un lado, Jimena puso en juego la función de ser del analista puesto en un ámbito institucional, salud mental, no necesariamente en un consultorio particular, que también hacen otras cosas. Y por otro lado, en el caso de Lucía, también un recorrido testimonial sobre su propio análisis, o parte de su análisis sobre la mente y su relación en la escuela. No puedo hacer mejor lectura de los dos trabajos de la que hizo mi amigo Ernesto, en forma brillante, a mi gusto. Y quiero rescatar un punto, que es el que más me interroga hoy en día en relación al análisis. No, queda claro, escuchando los dos trabajos y la excelente lectura que hizo Ernesto, que no hay posibilidad del análisis si no pasa por la historia de cada analista. Eso es claro. Es decir, porque estamos acostumbrados a decir, bueno, es condición necesaria para todos los que nos decimos analistas, ya sea que provenamos de la IPA, de las escuelas propuestas por la CAE, como condición necesaria tenemos algo en común, que es el análisis del analista. Pero eso tenemos que realmente pensarlo bien, qué quiere decir el análisis del analista. Porque en realidad no es como algo así, si vas a ser ingeniero, son 5 o 6 años estudiando ingeniería, que sería el estudio del ingeniero. Esto no es igual. El análisis del analista no es igual, no es un tiempo, es el análisis del analista, es decir, a partir de la historia de cada analista puesta en juego ante un analista que lo escucha y que construye su historia, y a partir de ahí puede, de alguna manera, podemos decir, trabajar como analista, porque puso en juego su historia. El ingeniero no necesita poner en juego su historia para construir un buen puente. De veras que no. No quiere decir que le esté puesto su deseo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero digo, el analista cuando trabaja en ese punto, porque pone en juego su propia historia. Y ese me parece que es el enlace necesario que tenemos los analistas y que hace en nuestra práctica una práctica ética, ¿verdad? Entonces, quiero tomar la pregunta que hace Ernesto al final. Me encanta la lectura de esos distintos nudos que usted está haciendo, Ernesto, respecto a los dos trabajos, y esa pregunta del desenlace, ¿no? Yo creo que es necesario, obviamente, el pasaje por un análisis para que se produzca el desenlace como un efecto por añadidura, está claro. Pero, ¿qué tiene de diferente en esta cuestión de aquellos que creemos que debemos practicar, además del análisis, hacer una práctica de escuela? Es que a partir de ese desenlace, el análisis, nuestro propio análisis, podamos producir con otros para volver a enlazar. Es decir, ese es el tema, es el desenlace que provoca un nuevo enlace. Es decir, pero un enlace con el otro o con los otros que realmente van a ponerlo a producir. Este es el efecto de los cárteles, por ejemplo. Es decir, partimos todos, 4 o 5 que nos juntamos, con un tema que no sabemos, o que no sabemos bien, o que sabíamos en un tiempo y lo olvidamos, y nos ponemos a trabajar, y vuelve a ponerse en juego unas nuevas formas de enlace.
pero no enlace entre nosotros los integrantes de un cartel, sino que vamos a enlazar a otros con una pequeña cosa de producción, como dijiste, en un momento, Ernesto, y partiendo de los trabajos de las compañeras. Algo nuevo, de un par de años de trabajo, vuelve a enlazarnos y ahí la cosa continúa. Así viene siendo desde 1900, a partir de que fue escribir la interpretación de los sueños, ¿no? Pero entonces, insisto, la importancia del análisis del analista, pero en la medida de que es la historia la que se pone en juego. No hay posibilidad de la existencia, de la construcción del psicoanálisis, si no fuera por la historia de Freud. De eso estoy convencido. El padre del psicoanálisis, Freud, digamos, escribió el psicoanálisis y lo propuso por la historia que tenía. Si no hubiera tenido esa historia, no tendríamos psicoanálisis. Eso es lo que me deja la escucha del trabajo de ustedes dos y la escucha de la buena lectura que hizo nada más. Ahí. Bueno, gracias, Enrique, por tu comentario. Acuerdo en todo lo que decís. Me quedé pensando en esto, lo último que dijiste de cómo el analista necesariamente pone en juego su historia, y que bueno, que deriva y deviene en el deseo de analista, ¿no? Usaste el ejemplo del ingeniero, bueno, que necesita estudiar, pero que no necesariamente pone en juego su historia, y yo pensaba, y si la pone en juego, seguramente sea como síntoma, ¿no? Sin embargo, el analista, habiendo atravesado un análisis, la pone en juego como deseo de analista. Pero vamos a ver. Una pregunta para... Bueno, en realidad, la motivación de la pregunta es el trabajo de Lucía, y hay otra distinta para Gina, a ver si la organizo. Vos, Lucía, señalaste hacia el final de la exposición, recordabas una presentación que hizo José sobre José de Saramago, y hablabas de lo que fue en su momento incomprensible para vos, que es la diferencia entre el nombre propio y el nombre común. Entonces la pregunta es, ¿qué crees que la escuela te permitió a captar la diferencia, no solamente a nivel conceptual, si querés, sino cómo consideras que la escuela en cierta manera modificó o no tu propio nombre? Tu nombre propio. Jimena, lo que traes es un tema que nos ha ayudado mucho, que nos ha hecho trabajar mucho, por eso te agradezco. Esto que en algún momento, no sé quién te dijo, que podríamos parafrasear a Lacan diciendo que acá, en este lugar del mundo, nos hemos abocado a la tarea de no retroceder ante la pobreza. Capaz que Ernesto se acuerda
recuerda, una jornada que hicimos acá en Montevideo de la CERAU, donde pusimos, le dimos la palabra a lo que generalmente está en el fondo, y en el fondo de nuestras propias instituciones, al menos lo que era CERAU en ese momento, que era poder hablar, por ejemplo, del trabajo en las mutualistas o las obras sociales allá en Argentina, el trabajo con la gente de situación de calle, la gente que demanda algún tratamiento en hospitales, en servicios públicos, cómo intentamos trabajar en la maraña del discurso universitario, y llegamos a una conclusión en esa jornada de la CERAU. No sé si vos estabas en esto, vos recordás que, bueno, en este lugar del mundo, en este rincón del mundo, afortunadamente iba a decir, pero en realidad no es afortunadamente, sino que es efecto del trabajo, es accesible, tal como lo soñó Freud, que cualquiera puede analizarse. Que no es un lujo ni un resquicio para gente extravagante. Entonces también la pregunta gira en el nombre propio en relación a tu experiencia, ahí donde en salud pública, por su estatuto de público, a veces el nombre no circula. Circula tal profesión, tal oficio, tal disciplina, pero es a veces recurrente el olvido del nombre propio. Y Ernesto, en relación a comparto lo que señalaba, lo que reconocía Enrique, de lo que fue puntualizaciones en relación a lo que es estos dos trabajos, más tu aporte. Y también quería hacerte la pregunta a vos, en el sentido de vos, que, bueno, venís también de trabajar en salud mental, aparte de tu formación como analista. ¿Y qué te cambió a vos la escuela? Lo personal, tu trabajo, fue un efecto lógico sin duda, me imagino, pero ¿qué consideras que te hizo diferencia en relación a lo que es la circulación de tu propia mente? Hola a todos otra vez. Agradezco a Lucía, Jimena, a Lorena por presentar, y a Ernesto, que ya los saludé por el Día del Amigo, te vuelvo a saludar otra vez, y bueno, y en poco tiempo ya nos veremos. Gracias, porque en verdad me gustó mucho cómo se articularon los trabajos de cada una de las expositoras de aquí, y cómo pudiste leer en estos tríos de Freud, en la formalización de Lacan que haces en tu lectura, Ernesto. Me conmovió mucho porque efectivamente me parece que tanto en el trabajo de Lucía como en el de Jimena está implicado el deseo del analista desde distintos lugares, testimoniales ambos, respecto de que no se trata de ninguna cuestión esotérica el análisis, el inconsciente es de la superficie, no es buscar la caja negra de Skinner, sino justamente está en lo que se dice o en lo que no se dice, casi el lenguaje musical, con esa abstracción, con el respeto por los silencios. Y en ambos casos escuché ese amor que aparece como contradictorio, porque Freud va a hablar del Wissenschaft, que es el amor al saber, y Lacan va a hablar del horror al saber, y en realidad es la misma cosa.
solo que dicha de una manera diferente, ¿no? Tanto el amor al saber como el horror al saber tienen que ver con lo que es la castración. Y entonces, pensando en esta poesía de Drexler, de la trama y el desenlace, efectivamente, para que haya trama tiene que haber desenlace, para poderse volver a enlazar, creo que esto lo planteaba Enrique en algún punto, porque es justamente, había algo que me sucedía en mis épocas de docente universitaria, cuando trabajábamos el caso Dora, en uno de los sueños, que Dora habla de la caja, yo siempre preguntaba lo mismo, ¿cuál es el valor de la caja? Y entonces todo el mundo decía, bueno, las joyas, las alhajas, las fotos, los recuerdos, y mi respuesta siempre era, no, 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 el valor de una caja es el vacío. Esto no es mío, esto lo dice Heidegger, porque efectivamente el vacío, cuando es un vacío que propicia el enlace, el buen enlace, nos hace salir de ciertos goces ruinosos. Y eso me parecía súper valioso, lo leí en ustedes, chicas, y también en lo que vos proponías, porque haces justamente en estos tiempos que corren, la pandemia, el aislamiento, la soledad, ese punto de que el otro pequeño, el semejante, el prójimo, nos hace falta. Y lo digo de este modo porque efectivamente creo que nos hace falta para poder saber lo que sabemos y poder saber un poquito lo que no sabemos. Entonces me parecía bien interesante y te agradezco, Ernesto, y a las chicas esta presentación. Gracias. Que había preguntado sobre esto de cables. Quería responderle a Octavio en esto que decía del olvido de los nombres en el sector, que se da mucho en el sector público, y es verdad, que bueno, que por ejemplo cuando alguien va a consultar a un consultorio particular, por lo general o es recomendado o va con un nombre, en este caso no, y sí se da que no tienen ni idea con quién van, y eso es algo que se va construyendo. Se va construyendo en el proceso, me parece. Es parte del trabajo también. Bueno, yo les quería agradecer a Celia y a Octavio los comentarios. Me parece que está todo enlazado, ¿no? Ahora, todo lo que... Aparte con Jimena estuvimos durante unos meses, como de vez en cuando haciendo un intercambio, pero no nos contamos mucho en realidad. Sí, bueno, por dónde lo íbamos pensando, pero una vez que se empezaron a materializar los textos, no intercambiamos mucho más. De hecho, yo le dije que yo prefería no leerlo. Y bueno, como se ha dado en todas las otras mesas también, se produce un lazo entre los textos y lo que fuimos trabajando, y bueno, y también con la lectura de Ernesto y con los comentarios también, ¿no? Que nos han hecho. Octavio, con respecto a lo que preguntabas, bueno, ese primer acercamiento a la escuela, José Suberman habló sobre todos los nombres, y Saramago, y bueno, sobre el nombre propio y el nombre común, no entendí nada.
pero algo habrá quedado picando ahí, porque el año pasado, 2021, 20 años después exactamente, en el trabajo del SAE trabajé sobre el nombre propio. Es un concepto que nunca había trabajado antes. Que bueno, exactamente 20 años después apareció esto fue lo que me resonó y con lo que elegí trabajar el año pasado a partir de los problemas cruciales del psicoanálisis, que podría haber agarrado por cualquier otro lado, pero fue por ahí. Y bueno, me haces una pregunta de cómo la escuela modificó mi nombre propio, mi propio nombre, y bueno, y siguiendo con esto del lazo, del desenlace, me parece que tiene que ver con lo que situaba Ernesto, ¿no? de los finales de análisis y lo que se desenlaza allí para volver a enlazar por otro lado, que hay determinado tránsito del análisis que permite no solo ir construyendo el deseo de analista, sino también el lazo con la escuela y ese querer formar parte, que no es en cualquier momento que se produce, ¿no? No es ni cuando terminás la formación de 3 años, ni cuando terminás el análisis, que para cada caso será diferente, pero bueno, creo que sí hay algo del desenlace, de cierto desenlace, por lo menos, de algunos finales de análisis, que habilitan la posibilidad de enlazar con otros, ¿no? Y desde ahí, empezar a producir algo diferente. ¿Qué tengo que hacer? Fabián, tenés que desmutearte. Bárbaro. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a Lucía y a Jimena. Lucía, no pude llegar a escuchar tu trabajo, ya lo escucharé y, bueno, comentaremos. Quería hacerle una pregunta a Jimena y hacerle una propuesta a Ernesto. Jimena, en primer lugar, también escuché parte de tu trabajo, pero lo que escuché me hizo pensar en algo, porque en algo que leíste, en tu lectura, se escucha, el analista está ahí, ¿no? Cuando haces referencia al trabajo en la policlínica. Y a mí me parece que hay algo ahí que se puede decir un poco más, porque dicho así, parece como que hay algo que está fijo, como que está permanente. Y me parece que el analista es justamente provisional en el discurso. Entonces me parece, Jimena, que ahí, no sé, en realidad es una pregunta abierta, no es una pregunta concreta, pero es como si en ese punto podrías como abrirlo y como referirte, ¿qué quiere decir que está ahí? ¿Ahí? ¿En dónde? ¿Ahí para quién? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé, creo que hay coordenadas de repente que podrías como hacerlas entrar en ese está ahí para ampliarlo. Después, bueno, Ernesto, te prometí una propuesta. Vos decís que bienvenido, primera cosa, al trabajo de hoy. En primer lugar, me parece que está muy bueno lo que propones, esta cuestión de esto es al menos 3, ¿no? Ya sea el análisis, la cuestión teórica y también la transmisión. Y vos haces ahí una propuesta que la dejaste picando, así que bueno, alguien tenía que levantarla, de que el +1, ¿no? La escuela como ocupando un lugar +1, sí, en algún sentido como haciendo enlace de esos 3, ¿no? Y generando un cuarto
que justamente da una consistencia a esos 3, que como bien decís, es un mínimo de 3. Sí. Ahora, lo que me parece que estaría bueno, o que lo que me hace pensar, es que en ese +1, que ocuparía el lugar de la escuela, es un lugar sumamente delicado, hasta frágil, me parece, porque ahí se puede colar, ya que hablamos de los discursos, ¿no? La doxa, por ejemplo, Sí. o de repente la política también, no la del psicoanálisis. Y de repente también pienso que el lugar a ocupar de ese +1 tiene que ver quizás con la lógica del analizante, ¿no? Que es esa incompletud, digamos, que hace justamente avanzar la pregunta. No sé, la pienso junto con lo que propones de que haya un +1 puesto en ese lugar de enlace, digamos, ¿no? Que aparte entiendo que no sería nadie que ocupara ese lugar. Porque si no también está el riesgo de que ese alguien, ¿no?, ocupe algo más que un lugar, digamos, ¿no? Que lo ocupe, digamos, que lo habite. Y después, por último, esto que decís del enlace que se da en la escuela, de la caída en el análisis del analista, creo que lo dijiste así, no sé, me hizo evocar también al trabajo del PASE, ¿no? Que en el jurado de pases justamente se verifica algo de esta caída, que la escuela recoge en letras, o sea, nomina algo en ese punto, ¿no? Entonces creo que está muy acertado esto del enlace con la escuela, porque la escuela también dispone de mecanismos o dispositivos para hacer pasar algo de esa letra que represente algo de la caída, digamos, ¿no? Darle consistencia a algo que, bueno, que se escapa en el decir, ¿no? ¿no? Así que bueno, esas dos cuestiones. Si Jimena, si podés como avanzar por ahí, genial. Gracias, Ernesto, también. Bueno, me parece que respondiéndote a tu pregunta, Fabián, en esto que vos escuchaste, esto que el analista está ahí, me parece que tiene que ver con la función del analista. La función es en ese momento, no sé, todo el tiempo analista. Me parece que tiene que ver con eso. Por lo menos yo lo pienso desde ese lado. Bien, capaz que lo dijiste antes y no lo escuché, pero bien, gracias. Bueno, gracias a vos. Ernesto, no sé si vos querés Sí. contestar a Sí, Fabián. cómo no. Bueno, buenísimas las intervenciones, ¿no? Porque permiten, bueno, abrir más la lectura, ¿no? Las lecturas. Bueno, evidentemente el epígrafe de Drexler estuvo bien elegido, ¿no? Porque nos hizo reflexionar bastante sobre el tema de los enlaces y desenlaces, ¿no? Subrayo algo que decía Enrique, que cuando se produce el desenlace, que yo no lo ubicaría entonces solo como esa experiencia radical del fin de análisis, sino los desenlaces que se pueden ir, que se producen, que se deben ir produciendo en el análisis del analista, podríamos decir atravesamiento del fantasma en plural, aunque después podamos bascular entre el plural y el singular de esa experiencia, ¿no? del final de un análisis. Pero el fantasma se va atravesando. En cada momento de desprendimiento del objeto del fantasma, ¿no? Aunque sea muy sutil, algo se desenlaza. Quizás sea un momento propicio justamente para enlazarlo de algún modo en el trabajo con otros en una escuela. Y Enrique dice, para producir con otros para volver a enlazar con una pequeña cosa. Me gustó mucho lo de pequeña cosa, porque ahí está la transmisión del uno por uno, ¿no? Ahí, en eso fugaz pero fulgurante, ¿no? Está la posibilidad de un enlazamiento, ¿no? Nuevo. En la misma dirección, y a partir de lo que decía Celia, me gustó esto de amor y horror al saber, planteándolos como articuladamente, y recuerdo que justamente hablando del horror al saber y de lo que puede hacer un analista en su análisis con eso, es que Lacan termina hablando del entusiasmo, ¿no? Si ahí el entusiasmo no lo ubicamos como una suerte de sensación, ¿no? O de sentimiento, sino más como una posición subjetiva, efecto del análisis del analista,
el entusiasmo se logra justamente cuando se puede volver a enlazar con una pequeña cosa, en el encuentro entre analistas, ¿no? Ahí entonces me permite pensar mejor esto que decía al inicio, que el encuentro entre analistas permite recrear el deseo del analista, ¿no? Y cuando ese resto, ¿no?, se enlaza una pequeña cosa con otros, ¿no?, para volver a enlazar algo, ahí el efecto puede ser el entusiasmo. Dicho de otro modo, podemos salir de acá con ese efecto, no todos porque no es un efecto masivo, ¿no?, sino es del 1 por 1, algunos, ya se justificó el encuentro si eso sucede, y probablemente mañana escuchemos un poquitito mejor, al menos algún analizante en particular, ¿no? Pero bueno, este ida y vuelta, ¿no?, de desenlaces y nuevos enlaces, modestos, pero humildemente decisivos, bueno, es lo que puedo decir a partir de las intervenciones de Enrique y de Celia. Y yendo a lo que comentaba Fabián, bueno, toda una propuesta, efectivamente, Fabián, muy, muy, muy bueno. Ahí es cierto, ¿no?, que la escuela como cuarto puede anudar, podríamos decir, de una mala manera, ¿no? Digo lo de la mala manera porque Lacan habla de la buena manera, ¿no?, cuando habla, por ejemplo, del nudo de Joyce, ¿no? O de el nudo del sintón, el sintón como cuarto a partir de su lectura de Joyce. Ahí habla de ser hereje de la buena manera, ¿no?, anudando el 3 a partir de un cuarto, que es el sintón. Entonces, si ahí la escuela es doxa, etcétera, bueno, anuda de la mala manera, anuda sintomáticamente sin H, podríamos decir así, que, a ver, ocurre, ¿no? Y no hablo de las malas escuelas, sino de la neurosis. Nos ocurre, en algún momento nos ocurrió, o por momentos nos puede ocurrir, ¿no?, en esa tensión entre lo singular y lo colectivo. Pero de a ratos podríamos decir que anuda de la buena manera. Quizá, ahora que lo escucho a partir de tu propuesta, quizá sea eso, sea de a ratos, ¿no? No de un modo permanente, sino ahí cuando algo se enlaza de otro modo, ahí quizá en ese instante, ¿sí?, algo se anuda de la buena manera, ¿no? Para, bueno, después continuar. Si de vez en cuando eso ocurre, ya es un montón. Y lo del ejemplo del pase, bueno, bárbaro, para seguir charlándolo quizá en otro momento, pero me parece un muy buen ejemplo cómo la operatoria del pase, a partir de esas letras, puede justamente hacer pasar algo del desenlace al enlace, ¿no? Y que eso quede de algún modo inscripto, ¿no?, en la escuela. Nuevamente, las letras tienden a dar, para mi gusto, demasiada consistencia. Si lo pensamos más del orden del acontecimiento en el momento de la nominación, me gusta un poquito más, ¿no? Y después, por supuesto, dependerá del efecto que eso tenga, ¿no?, en quien hizo la experiencia del pase, en quienes hicieron de diferentes lugares la experiencia del pase, y cómo algo de eso se transmite dentro de la escuela, o podríamos decir, de las escuelas, ¿no? Este encuentro es una prueba de eso en acto, ¿no?, que cuando hablamos de escuela, hablamos de las escuelas, también de las otras escuelas con las cuales los analistas trabajamos, ¿no? Bueno, en nuestro caso dentro de Convergencia, ¿no? Bueno, muy, muy buenas los comentarios y las preguntas, las agradezco especialmente. Claro. ¿Nadie más que preguntar? ¿Okay? Bueno, muchas gracias, Ernesto, y bueno, seguiremos trabajando juntos y conversando en las jornadas. Sí, cómo no. Muchas gracias. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y bueno, en septiembre nos reencontramos, y ustedes, bueno, suerte con la continuación del seminario. Bueno, gracias a vos. Muy bien. Chau, chau. Un abrazo.